¿Cómo están? Este miércoles se cumple una semana de que Rusia invadió a Ucrania. Es una invasión que no habíamos visto en los últimos 75 años, de acuerdo a los historiadores. Bienvenidos a esta emisión especial de Esqueletos. Yo soy Irving Pineda y vamos a desmenuzar cómo comenzó la guerra. La noche del miércoles pasado, así daba cuenta Fuerza Informativa Azteca del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Se inició la guerra en Ucrania. Justo ahora el mundo entero está poniendo toda la atención en Ucrania porque el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una operación militar. Dijo una operación militar especial en Ucrania. Horas después, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó una movilización militar general. Ya para el 25 de febrero, militares rusos avanzaban desde el norte, este y sur, y la Unión Europea y Estados Unidos anunciaban sanciones para pegarle a la economía rusa. El 26, la batalla por Kiev, la capital. El 27, Vladimir Putin ordena la mayor alerta para sus fuerzas y sus armas nucleares. El 28 de febrero se acabó el mes, pero no la guerra, y las conversaciones de Rusia y Ucrania se quedan sin prosperar y van por segunda ronda y la ofensiva continúa. La FIFA y la UEFA anuncian que todos los equipos quedan suspendidos de competencias. El 1 de marzo, los bombardeos son con misiles rusos en Kharkiv, la segunda ciudad más importante. Y este miércoles, las rondas de negociaciones y la alerta de Bielorrusia se suma a la ofensiva. El reporte de más de 2,000 civiles fallecidos y 800,000 personas que han huido del país invadido. Fuerza Informativa Azteca. Pero ¿cómo fue la ruta de esta invasión? Adelante, Uriel. Así es, Irving, me da muchísimo gusto saludarte para continuar hablando de esta tensión que se está viviendo en Europa y que ha tenido sus ecos alrededor del mundo. Justamente Rusia ha entrado por 3 frentes para atacar a Ucrania. Lo ha hecho al norte a través de Bielorrusia, al este por Rusia y al sur lo ha intentado por Crimea. Las tropas de Ucrania han tratado de resistir para que el avance del ejército ruso no llegue hasta la capital de esa nación. Sin embargo, ya ha habido algunos ataques de Rusia contra la capital. En el centro de esa nación, las tropas han resistido. Es la información, Irving. Más adelante estaremos hablando del armamento nuclear con el que cuenta cada nación. Por lo pronto, regresamos contigo. Gracias, Uriel. Así fue la invasión rusa. Por cierto, Rusia se ha quedado en las últimas horas fuera del Mundial de Qatar 2022. Pero ¿por qué es importante este país que invade, que tiene reservas de uranio, pero que también es un país pobre? Mi querida Maru de Aragón nos cuenta. ¿Por qué Ucrania es tan importante para Vladimir Putin, presidente de Rusia? En primer lugar, por su localización geográfica. Ucrania es la frontera de Rusia con Occidente. Ha sido zona de protección para Moscú desde la invasión napoleónica de 1812. En las 2 guerras mundiales, los rusos contuvieron los ataques de Occidente gracias a Ucrania. Por esta razón, Putin se opone a que Ucrania sea miembro de la Alianza Atlántica, la OTAN. Se sentiría rodeado por una alianza enemiga. Hace un mes declaró: no vimos una consideración adecuada de nuestras demandas clave con respecto a la prevención de la expansión de la OTAN, la negativa a desplegar instalaciones de ataque cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a la condición en 1997. Su objetivo más importante es contener a Rusia, esa es la cuestión. En este sentido, Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr este objetivo. Esto se puede hacer de diferentes maneras, para arrastrarnos a algún conflicto armado. En segundo lugar, porque rusos, ucranianos y bielorrusos tienen las mismas raíces eslavas y una historia en común. Para Putin, rusos y ucranianos son un solo pueblo que comparte historia, cultura, religión e identidad. En tercer lugar, la recuperación de Ucrania, la cual formó parte del Imperio Ruso y más tarde de la desaparecida Unión Soviética, es parte del legado de Putin. Hasta ahora no ha podido instalar un gobierno prorruso en Ucrania. Putin se enorgullece de haber restaurado el poder y preeminencia de su país tras la Guerra Fría, pero su legado no estará completo hasta que Ucrania vuelva a ser parte de la gran Rusia con la que sueña. Para Esqueletos, Maru de Aragón.
Y para entender más lo que está pasando, tengo a Juanpa de Leo. Es periodista, ustedes lo conocen bien, periodista de Televisión Azteca. Lo vemos diariamente a las 8 de la noche en la cadena hermana de ADN 40. Y la verdad, Juanpa, es un tema que tú lo has tenido en el radar para quienes te conocemos y platicamos siempre fuera de cámara contigo. Es algo que tú habías dicho que iba a pasar y pasó, y te vimos hace 8 días a las 8 de la noche, minutitos después, dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y la primera pregunta que todos tenemos, Juanpa, es, ¿esto es una guerra? Gracias por la invitación, querido Irving. Es un tema importantísimo, fundamental. Es el conflicto armado más importante en Europa y en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí es una guerra. Lo reconoció el representante de Ucrania ante Naciones Unidas el mismo día que inició el anuncio del presidente Vladimir Putin de mandar fuerzas armadas a territorio ucraniano. Es una guerra, es una invasión, es una violación al derecho internacional, es una violación a la soberanía de un país soberano e independiente, y es, como te decía, uno de los conflictos armados más importantes que hemos vivido desde los años 40, 50 en todo el planeta, pero sobre todo también en Europa, luego de la creación de la OTAN, que justamente fue un organismo que se crea al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que también Naciones Unidas como institución ha intentado evitar que países tengan estos sentidos y estas intenciones expansionistas, imperialistas, como lo tiene el presidente Vladimir Putin de Rusia. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a una invasión que no habíamos visto los de mi edad, la verdad, Juanpa? Mira, ahí yo te diría 3 razones principales. Por una parte, es el pensamiento que tiene Vladimir Putin de lo que debe de ser Rusia, de la reinstauración de aquella Unión Soviética que tenía un gran territorio, que tenía un gran poderío militar, que ganó también en la Segunda Guerra Mundial a partir de la Revolución Rusa, de la revolución de los bolcheviques, y ahora lo que pretende el presidente Vladimir Putin en un sentido muy unipersonal es la expansión, es la reinstauración de lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Por otra él le parte, urge una nueva Unión Soviética. Él quiere que su gran legado, que el gran legado del presidente Vladimir Putin sea la reinstauración de la Unión Soviética con todos sus territorios, con todo el poderío y con toda la influencia mundial. Por otra parte, te diría que tiene que ver con los rumores que hay respecto a la OTAN, que es este grupo de los países europeos que se defienden militarmente entre sí, de un supuesto avance de la OTAN a Ucrania. Las condiciones de la caída de la Unión Soviética fueron justamente que perdería territorio, pero que los territorios que perdió la Unión Soviética no se convirtieran en parte de la OTAN para que no representaran una amenaza militar en la frontera entre Europa y Rusia. Y según lo que decía Rusia y algunas agencias de inteligencias, es que la OTAN efectivamente estaba teniendo una mayor presencia en territorio ucraniano de lo que se había acordado. Y por otra parte están los territorios separatistas, que los territorios separatistas tienen una gran influencia del gobierno ruso. Lo que vemos con Lugansk y lo que vemos con estas otras regiones del Donbass tiene que ver con una influencia militar, social y económica de Rusia hacia Ucrania, hacia estas regiones. No es que realmente sean regiones separatistas que se quieren distanciar de Ucrania, sino que más bien han tenido la influencia de Rusia para poder generar esta discordancia entre la independencia de Ucrania y la independencia que también Rusia está buscando para este territorio. Y tercero, es esta noción de que Ucrania no es un país legalmente constituido, que los ucranianos no son una sociedad independiente a lo que es Rusia, sino que Ucrania es un territorio ruso, y por eso ante esta consideración el presidente Vladimir Putin decide por esta invasión. Es un ataque de una persona hacia Occidente, es una sola intención que tiene Vladimir Putin. No hay un conflicto regional que estemos viendo de varios países y una respuesta también bilateral de Ucrania hacia Rusia y Rusia hacia Ucrania, sino más bien es la decisión de un solo hombre y la decisión de un solo país ante lo que él quiere, ante lo que él considera es la necesidad de reescribir la historia de lo que en realidad Ucrania representa para Europa y para Rusia, porque tiene aspectos económicos importantísimos, aspectos energéticos importantísimos y por supuesto aspectos geográficos también muy importantes. Pues le urge apoderarse del territorio, en pocas palabras. Oye, Juanpa, seguramente tú lo has escuchado, te lo han preguntado porque tú le sabes mucho a estos temas, y quienes te conocemos siempre te preguntamos. La verdad es que cuando alguien de periodista de la televisora tenemos alguna duda, siempre Juanpa es como la enciclopedia. Y yo te pregunto, ¿te han dicho No alguien, tanto, Juanpa, esto es el inicio o esto es el origen
o la causa de lo que sería una tercera guerra mundial, o de plano estamos volando la No, nota? yo siempre he sido muy enfático desde el inicio. Esto no está ni cerca de ser una tercera guerra mundial. Hay posiciones muy claras de los países europeos y de los Estados Unidos. No van a pelear por Ucrania desde Ucrania. En caso de que Estados Unidos, en caso de que Alemania, Francia, España, Gran Bretaña decidieran que con tropas de esos países van a defender a Ucrania militarmente desde Ucrania, entonces sí estaríamos hablando de un conflicto que se podría encender muy rápido, una pradera que se podría quemar e incendiar rápidamente, y esto no ha ocurrido. El apoyo que está recibiendo Ucrania de los países occidentales y de Estados Unidos tiene que ver con armamento, tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con asistencia alimentaria, tiene que ver con asistencia para refugiados y otro tipo de ayudas. Pero en ningún momento se ha planteado la posibilidad de que las tropas de estos países luchen y peleen directamente en Ucrania. Justamente ante la posibilidad de que el conflicto armado escale rápidamente y escale hacia otros países, lo que han acordado la OTAN y lo que ha acordado Estados Unidos en ese sentido es que no se van a involucrar militarmente. Entonces, al tener una posición en la que hemos aprendido de la historia, de pronto hay gente que dice es que no aprendemos de la historia y siguen las guerras. No, sí aprendimos de la historia, aprendimos de la Primera Guerra Mundial, aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, se crearon instituciones, se crearon organismos, se creó la OTAN, se crearon las Naciones Unidas, y esto ha permitido que las diferencias entre los países se resuelvan directamente de manera diplomática en espacios como lo es la Organización de las Naciones Unidas. Y esto ha evitado la guerra, ha evitado el conflicto, ha evitado la escalada de un conflicto, sobre todo multilateral, internacional, que te permitiría pensar que podría haber una tercera guerra mundial. Estamos muy lejos de ello, las naciones occidentales están siendo muy responsables, me parece que están actuando de forma correcta, no están dejando solo a Ucrania, pero tampoco se están involucrando de más en una pelea que a final del día y a final de cuentas no es una pelea de Occidente, es una pelea regional entre dos países y entre dos naciones, y ahí se tiene que quedar con toda la ayuda y con todo el soporte que sí le puedan brindar a Ucrania, pero estamos muy lejos de una tercera guerra. Juanpa, no te me vayas, vamos rápidamente a revisar lo que ha pasado en las últimas horas sobre este asunto. En el día 7 de la guerra, las fuerzas del ejército ruso tomaron control de la planta nuclear de Zaporilla, allá en Ucrania, la más grande del continente europeo, y Moscú admite la muerte de 498 soldados rusos y 1.597 heridos. Y la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución que condena la invasión. Y como siempre en estos casos, quienes ni la deben ni la temen son los que más sufren. Son los rostros que le arrebatan el anonimato al conflicto, que humanizan una situación manipulada por meros intereses extranjeros. 2 недели было очень страшно, очень громко было. Как-то вот. И обязательно ночью это должно быть. Años de esfuerzo perdidos por decisiones tomadas en otro sitio. En la comodidad de la Casa Blanca, en la sede de la OTAN en Bruselas o en el Kremlin, da igual el orden de los antagonistas, porque la cara del dolor siempre la protagonizan los mismos. Тяжело очень перешли, как туда на окно все это. Хорошо, что я хоть с зала только вышла на кухню. Son ellos los que tienen que refugiarse 30 metros bajo tierra, meter su vida en una maleta, escapar sin saber a dónde ni entender por qué. Wir warten jetzt auf unsere Schwester, auf meine Schwester. Tante, Kinder. Tante mit Kindern, mit 3 Kindern, 5, 6 und 12 Jahre alt. Ja. Sie kommen aus Odessa. Sie sind fast wie viele Stunden unterwegs? Schon mehr als 30 Stunden.
letzte 30 Kilometer bis Grenze. Sie haben ungefähr 30. Und meine Kinder haben geweint. Sie wollen nicht von raus. Sie wollen ihre Spielzeuge und so weiter. Aber wir können nicht das alles mitnehmen. Son ellos los que recogen lo que otros destruyen. Mientras buscan fuerza en las estrofas de un himno nacional. Inmune a la fuerza de las bombas. Raciel Cruz Salazar. Fuerza Informativa Azteca. Los fotoperiodistas han sido clave en la última semana para dar a conocer la información justo en el lugar donde suceden los hechos. Es el caso del fotoperiodista de la agencia de noticias AFP, Aris Mesinis, quien ha publicado imágenes importantes en sus cuentas. Una de estas es la de un hombre que está junto a un cuerpo tendido después de los bombardeos, una imagen que la verdad rompe el corazón, rompe con todo. También la de una mujer herida después de los bombardeos. Son imágenes que ha publicado este fotoperiodista, que sí está en el lugar de los hechos, que sí se ha metido donde están los enfrentamientos, porque también hay algunos que han ido a hacer mucho show a esta parte del continente europeo. Lo cierto es que la comunidad internacional ha respondido a Rusia ante estos ataques. Lo ha hecho con sanciones económicas y con protestas. Poca o nada de resistencia. Eso es lo que ha encontrado el Ejército Rojo en su avance por Ucrania. Pero a diferencia de las bajas militares que se mantienen en el mínimo, el golpe económico contra la cúpula rusa es el que le ha caído como bomba al Kremlin. So President Putin and Foreign Minister Lavrov are in the list of sanctioned people, together with the remaining members of the Duma who are supporting this aggression, and also with relevant members of the Russian Security Council. Se estima que el paquete de sanciones al bolsillo de la oligarquía rusa, la gente más cercana a Vladimir Putin, supera los $39,000 millones. El mercado ruso vivió su peor día en la historia del país, con pérdidas superiores al 30%. A eso hay que sumarle las prohibiciones de viaje y negocios, impuestas por las naciones de Occidente contra el círculo íntimo del presidente Putin. En Moscú contestaron que las sanciones tendrán ida y vuelta, que su economía no será la única lastimada. Будет, конечно же, действовать. И, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет наши собственные интересы. La represalia internacional también le quitó al territorio ruso dos de los eventos deportivos más importantes del 2022. La final de la Champions League no se realizará en San Petersburgo. La sede para el encuentro del próximo 28 de mayo será París. Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что в данном случае Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные условия, комфортные. Los pilotos de la Fórmula 1 se negaron a correr en el Gran Premio de Rusia, agendado para el 25 de septiembre. El evento fue suspendido y busca nueva sede, otro mazazo directo al bolsillo de la oligarquía rusa. Innocent people losing their lives, people losing their homes and families and don't have safe places to live in. It's not right for now. I think it's the right decision by Formula 1 not to go to Russia. Diferentes equipos deportivos han decidido quitar de su uniforme la publicidad de empresas rusas. Y hasta el representante de aquel país fue eliminado del Festival de la Canción Europea Eurovisión. Una tormenta de consecuencias llueve sobre el país más extenso del mundo. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. La Comisión Europea también aplicó sanciones a Rusia y a Bielorrusia. También dio casi 500 millones de euros para comprar armamento y para que Ucrania se defienda. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. Juanpa, ¿son suficientes estas sanciones económicas? Mira, son las sanciones económicas más
importantes y más grandes que hemos visto en la historia de la humanidad. Nunca antes un país había sido sancionado económicamente tanto como lo está haciendo el mundo a Rusia. Me parece que sí son suficientes hasta el momento y me parece que vamos a ver que se van a ahondar más. En la medida que Putin mantenga esta invasión, en la medida que Putin mantenga esta guerra, cada vez las sanciones van a ser más fuertes, porque como lo platicamos en el bloque anterior, no hay una posibilidad de una intervención militar. La única herramienta que tienen actualmente las naciones ante el avance que tiene Rusia y ante el avance que está teniendo Vladimir Putin en ese sentido son las sanciones económicas. Hemos visto sanciones sin precedentes, sanciones directamente al Banco Central de Rusia, sanciones a la moneda rusa, al rublo, sanciones al sistema de pagos internacionales SWIFT, que fue lo que ocurrió este pasado fin de semana, que es algo sin precedentes porque aísla por completo a Rusia del mercado de la economía internacional, porque no se pueden hacer pagos internacionales vía estas instituciones bancarias que cuentan con el SWIFT. Y por otra parte es un ataque directo a Vladimir Putin y a la oligarquía rusa. Ahorita vamos a platicar acerca de la oligarquía, pero con estas sanciones personales a Vladimir Putin, Putin se une al selecto grupo de dictadores mundiales que tienen sanciones económicas personalmente: Kim Jong-un de Corea del Norte, Nicolás Maduro de Venezuela, y ahora Vladimir Putin, entre algunos otros dictadores que han recibido, digamos, este castigo de la comunidad internacional. Le están pegando a la economía nacional de Rusia, pero también le están pegando a la economía privada, a las empresas privadas que estamos viendo que a sus amigos de Putin les a los amigos de Putin, porque estamos hablando de una cleptocracia, estamos hablando de una oligarquía, estamos hablando de una autocracia. Y en ese sentido Vladimir Putin ha hecho mucho dinero a nivel personal. Se habla de que tiene una gran fortuna, incluso de billones de dólares, pero también esos dineros están colocados a lo largo del mundo. Algo que hizo, por ejemplo, Suiza este fin de semana no tiene precedentes, que es sancionar económicamente y congelar las cuentas de algunas cuestiones y de algunos, en ese sentido, inversionistas rusos que tienen su dinero directamente en Suiza. Suiza siempre ha sido un territorio neutral, ahora ha decidido también unirse al concierto de sanciones económicas. Entonces, por una parte es pegarle a la economía nacional de Rusia, que de tal manera que le afecte, digamos, a la estabilidad que tiene Vladimir Putin políticamente al interior de Rusia, y por otra parte esta oligarquía, este grupo de personajes que se han hecho inmensamente ricos a partir de la privatización de los energéticos rusos, del gas, del petróleo, y esto también ha afectado de manera muy importante a los intereses de Vladimir Putin, porque en la medida que tú ahorques a estos oligarcas y a estos empresarios, en esa medida ellos mismos van a presionar a Vladimir Putin para que vuelvan a tener sus privilegios. Muchos de ellos tienen casas en Italia, mansiones en Francia, en la playa, en cuentas bancarias en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, y de pronto de un día a otro ya no pueden acceder a esas casas, ya no pueden acceder a ese dinero, ya no pueden mandar a sus hijos a las universidades de los Estados Unidos, sino que están completamente encerrados dentro de este sistema económico ruso, que si bien es sostenible y es sustentable por un periodo, me parece que a corto y a mediano plazo, a largo plazo es completamente insostenible una sanción de este tamaño como el que le están imponiendo al gobierno de Rusia, al Estado ruso y también a los empresarios y a los dineros privados de Rusia. Claro que sí, eso es lo que tiene que ver con las sanciones, Juanpa, no te me vayas, pero en lo que esto pasa con las sanciones, durante el fin de semana, hay que decirlo, son imágenes las que estamos viendo ya. Protestaron en diversos países, en el propio Rusia, protestaron durante el fin de semana, más de 900 personas fueron detenidas luego de que se manifestaron en casi 50 ciudades de Rusia. Fueron casi 5,000 los manifestantes encarcelados, según una organización rusa de derechos humanos, y es la imagen que estamos viendo de las detenciones. La Iglesia Católica también ha manifestado su preocupación por esta invasión. Justo cuando el mundo se movilizaba para demandar un freno a la intervención rusa en Ucrania, la Iglesia Católica manifestaba su preocupación por la invasión que considera desestabilizará a Europa y el mundo. La Iglesia también confirmó que el Papa Francisco asistió a la Embajada de Rusia en el Vaticano para manifestar su preocupación. En México, Carlos Ayarretes, arzobispo primado de México, rechazó la violencia durante la homilía en la Basílica de Guadalupe. Estamos desconcertados por la violencia en nuestra patria y en el mundo.
y especialmente ahora por los actos de guerra en Ucrania. Elevó sus oraciones para que ambas naciones alcancen un pronto acuerdo. Padre de bondad, concédenos la paz. Para que los gobernantes y responsables de las naciones unan sus esfuerzos en bien de la justicia y trabajen por alcanzar la paz. Y quienes asisten al templo católico elevaron sus plegarias por la paz. Es algo complicado y difícil de entender quizás, pero sí pedimos por eso, sobre todo por los niños que están viviendo cosas muy, muy feas. Plegarias con fe para no volver a ver imágenes como las de Kharkiv, donde estos niños hospitalizados tuvieron que resguardarse en un refugio antibombas. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Mauricio Jiménez, analista financiero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Qué gusto gracias. verte. Oye, Mau, ¿nos pega a los bolsillos de los mexicanos esta invasión que hemos estado viendo? Pues mira, hemos visto ya un impacto real en el precio de los combustibles que se venía dando desde que se reactiva la economía los países después de la pandemia. Del paso de COVID-19. Así es, después de esa disminución drástica de la demanda se empieza a reactivar la demanda de combustibles y los productores, pues por ser más prudentes en sus niveles de producción, pues hacen que el precio suba, ¿no? Y esta situación del escalamiento de Ucrania, pues hace que esto se mantenga, que empecemos a ver niveles de $100 por el barril de petróleo o un poco más, ¿no? Se espera que eso siga incrementando esa tendencia. Es decir, ¿esto le va a costar más caro al gobierno mexicano, a la empresa del gobierno mexicano, hacer las gasolinas? ¿Refinar las gasolinas? Pues en un entorno como es el actual, en donde no somos autosuficientes en combustibles, seguramente que puede haber costos asociados a la importación de combustibles, de gasolinas. Puede aumentar. Eso puede salir más caro. Sin embargo, la tendencia es que haya más refinación en México, que seamos autosuficientes, ¿no? Que es la promesa del presidente. Oye, Mau, ¿la gasolina nos va a salir más cara? Pues por el esquema actual, insisto, en el caso de Pemex, que tiene preponderancia en la venta de combustibles, es muy probable que además del apoyo que se ha dado con el IEPS, en donde se subsidia prácticamente todo este impuesto, pues en un entorno de muy altos precios de combustible, Pemex pudiera asumir algún subsidio directo sobre las gasolinas. Seguramente podremos ver fluctuaciones entre las distintas marcas de gasolinas, entre las privadas y las de Pemex, ¿no? Entonces, a ver, para que la gente nos entienda un poquito más, ¿la gasolina les va a salir más cara al gobierno refinarla, hacerla, elaborarla, o como le quieran decir? Sin embargo, esto no se va a ver en el precio que pagamos los mexicanos cada que vamos a una estación de gasolina. Seguramente no. Porque hay un incentivo gubernamental. Por el subsidio gubernamental que se puede dar en distintas formas, seguramente se va a subsidiar este costo que tendría la importación de los combustibles. La refinación no debería de tener tanto impacto porque es una cuestión que se hace de forma doméstica. Pero la importación de combustibles, la importación de gasolinas, seguramente saldría más cara y debería estar subsidiada por el tipo de administración gubernamental que tenemos. Mau, ¿nos va a salir más caro generar la luz? Probablemente la CFE tenga un reto mucho mayor porque la CFE genera su energía a base de combustibles como lo es el gas natural. El gas natural. Allá en Europa. El gas natural nosotros lo traemos de Texas y ese gas realmente sí que puede tener fluctuaciones de precio, pero igual la CFE, como ha sido la tendencia de este gobierno, pues ha subsidiado las tarifas de energía, pero tendría que asumir sus pérdidas por la importación de gas natural. No voy a ver el recibo de la luz más caro. Yo me imagino que la CFE lo va a subsidiar, ¿no? Como lo ha buscado hacer. Ellos asumirán este aumento en el costo. Seguramente tendrían que asumir un aumento en sus costos de producción de energía. La generación. Te aprecio mucho estos minutos, Mau, qué bueno que estuviste aquí en Esqueletos. Lo cierto es que el poder de Rusia también tiene que ver con las armas nucleares, ¿o no, Uriel? Así es, Irving, hay que hablar de esto que es muy importante, el armamento con el que cuenta cada nación, hablando específicamente de Rusia y Ucrania. Rusia
Rusia ha reportado que su ejército tiene alrededor de 6.200 armas nucleares, por lo que Ucrania no reporta absolutamente nada. Rusia con esto se convierte en la nación alrededor del mundo con mayor armamento nuclear, seguido de Estados Unidos y de China. ¿Cuánto invierte esa nación Rusia, gobernada por Vladimir Putin? Alrededor de 61.700 millones de dólares cada año, mientras que Ucrania hace una mayor diferencia porque apenas invierte 5.924 millones de dólares anuales en este tema de armamento nuclear, que es muy importante la tensión que se está viviendo allá en Europa. Por supuesto que estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo en los próximos días y la escalada de violencia y de ataques que se está dando allá en esta parte de Europa. Por lo pronto regreso contigo, Irving, estamos atentos. Ahí las cifras que presenta Uriel, nos quedamos con estos números duros pero importantes. Tampoco lo que no hay que perder de vista es a los que están tomando las decisiones en esta megabronca. ¿Cuál es el perfil del presidente Zelensky? José Ángel Gallegos, te escucho. Hola, ¿qué tal, Irving? Volodymyr Zelensky tiene 44 años de edad, creció en el sureste de Ucrania y a lo largo de su vida estudió Derecho. Tras graduarse encontró su ambición en la actuación y la comedia. En 2010 se convirtió en uno de los principales actores que lo llevó a interpretar desde un profesor de secundaria hasta presidente. Quiso el destino que pasara de la ficción a la vida real. Su campaña llamó la atención en las redes sociales por mensajes como estos. Me atacan llamándome payaso. Sí, soy un payaso y estoy orgulloso de ello. En 2019 asumió la presidencia de Ucrania y en su gestión ha enfrentado acusamientos de sobornos y su relación con la prensa se ha denominado como tensa. Incluso ha recibido críticas de algunos medios de comunicación europeos por su decisión de enviar a los pensionados a combatir contra el ejército ruso. Justo al inicio de las operaciones militares ordenadas por su contraparte, el ruso Vladimir Putin, Estados Unidos le ofreció ayuda para abandonar Kiev, a lo que Zelensky contestó que necesitaba armamento, no un aventón. Este lunes el presidente ucraniano pidió que se admita a su país a la Unión Europea. Regreso contigo, Irving. Ya está el perfil de Vladimir Putin. Vladimir Putin, el hombre que tiene en vilo al mundo entero por la guerra que libra contra Ucrania, es un personaje enigmático. Para muchos es un dirigente fuerte y carismático que se ha esforzado por colocar a Rusia entre los países más poderosos del planeta. Sin embargo, para otros es un tirano que ha despojado a su pueblo de la libertad. El carácter rudo del hombre fuerte de Rusia se forjó en su difícil niñez, en los constantes pleitos con sus compañeros de escuela. Estudió leyes en la prestigiada Universidad de Leningrado. Saltó a la cima del poder, no desde las filas del Partido Comunista, sino tras haber sido agente de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, la KGB, en la Alemania Oriental. El colapso de la Unión Soviética en 1991 fue un golpe insuperable para Putin. Lo calificó como la catástrofe más grande del siglo XX. Desde su llegada al poder en 1999, cuando fue nombrado primer ministro, no ocultó su deseo de reconstruir el imperio soviético. En este tiempo, dice la BBC, este hombre de casi 70 años, hábil, desconfiado y ambicioso, ha construido un sistema de poder que gira en torno suyo, con un Estado cada vez más autoritario, con menos libertades y derechos humanos. En 2018 declaró: si alguien decide aniquilar a Rusia, responderemos. Sí, será una catástrofe para la humanidad. Pero ¿para qué necesitaríamos un mundo sin Rusia? Para Esqueletos, Maru de Aragón. Juanpa, qué bueno que sigues por acá. Oye, preguntarte, ¿debemos tenerle miedo a Vladimir Putin? Me parece que es un mandatario, un líder mundial que es muy impredecible. Y me parece que siempre lo impredecible hay que tomarlo con cuidado. Él tiene una historia amplia dentro del gobierno ruso, en su momento dentro del gobierno soviético.
Él fue integrante, fue espía de la KGB, que era este servicio de inteligencia secreto de la ex Unión Soviética, y a partir de ahí él sufre la caída del comunismo cuando él estaba estacionado en Alemania del Este como parte de la KGB, y él a principios de los 90, mediados de los 90, decía que la peor catástrofe que le pudo haber pasado a Rusia era justamente la caída de la Unión Soviética, y por eso también mucho su intención de poder restaurar esta Unión Soviética. Él toma la presidencia en el 2000, en el año 2000, cuando Rusia estaba sumida en una crisis brutal a nivel económico, brutal a nivel de corrupción, cuando Rusia también había caído, digamos, de los planos principales de los liderazgos a nivel mundial, y la verdad es que él durante los primeros 5, 6, 7 años de su mandato, de su presidencia, lo hizo muy bien. Regresó a Rusia al escenario internacional, niveló el Producto Interno Bruto, creció la clase media, de alguna manera acabó con esta corrupción rampante que había en su momento, pero poco a poco Vladimir Putin fue cayendo en lo mismo, de la misma enfermedad de la que justamente había él recuperado a su país, que tiene que ver otra vez con la oligarquía, con la corrupción, y por otra parte fue endureciendo su posición ante Occidente, porque en un principio era cercano a Occidente, se unió al grupo de los 7, que en aquel momento era el G8, y no tiene un discurso como el que estamos viendo ahora. Sin embargo, a partir del 2007-2008 empieza a endurecer sus posiciones, empieza a tener un discurso mucho más agresivo en contra de Occidente. En 2014 decide invadir Crimea y anexar Crimea a territorio ruso, y esto le cuesta la membresía que él había ganado en el G8 en aquel momento, que regresa a ser el G7, que es este grupo de los países, de los 7 países más poderosos del mundo, 8 en su momento, y ahora este personaje ha manipulado el sistema político de tal manera en que él sale hasta el 2034, se ha perpetuado en el poder y pretende estar 34, por lo menos 34, 35 años en el poder, si no es que lo vuelve a ampliar a través del centralismo. O sea, puede ser vitalicio. Puede ser vitalicio, es su idea. Hasta que se muera. Sí, porque tiene controlado a todos los esquemas políticos, tiene controlado a la prensa, no hay libertad de prensa, tiene como controlada... les encanta últimamente. Y es que, a ver, hay un crecimiento del autoritarismo en el mundo y la democracia está bajo ataque. Y la democracia está bajo ataque en gran medida por ese tipo de actitudes de presidentes como la de Vladimir Putin, que atacan a la prensa, que atacan a la oposición, que atacan las libertades, que atacan el discurso, que atacan la intelectualidad. Y finalmente lo que nosotros, por ejemplo, vimos en el 2016, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con esta manipulación que tuvo Vladimir Putin, la influencia que tiene a través de guerras cibernéticas, de inteligencia, de contrainteligencia, para que Donald Trump llegara a la presidencia y dañar así las instituciones democráticas de los Estados Unidos y dañar el estilo de vida occidental, que en algún momento después de la terminación de la Guerra Fría fue cuando las democracias tuvieron su gran auge, pero ahora están bajo ataque a partir de la decisión de algunos países de invocar y de perpetuar a líderes autoritarios, autócratas, dictatoriales en el poder, como lo es el tema de Vladimir Putin. Oye, ¿ves un aumento de ataques cibernéticos por parte de Rusia a los demás países? Sin duda alguna. Hoy por hoy... ¿Lo vamos a ver? ¿Se convertirá en noticia? Claro, por supuesto. Hoy por hoy, gran parte de las guerras a nivel mundial tienen que ver con lo cibernético, porque todos los sistemas de energía de los países, todos los sistemas de telecomunicaciones de los países y de la gobernabilidad también de los países están basados en las telecomunicaciones, y personajes como Vladimir Putin y como por ejemplo también Xi Jinping de China han entendido muy bien que cuando tú atacas los sistemas eléctricos y los sistemas también digitales de los países, tienen una mucho mayor posibilidad de mover, digamos, las estructuras de lo que sostienen los países, y a partir de ahí vemos muchos, y vamos a seguir viendo muchos ciberataques por parte de Rusia, no solamente a Ucrania y a las instituciones ucranianas, sino a gran parte del mundo. Ahí está la inteligencia y está también gran parte del poder en estos momentos. Juanpa, en verdad te aprecio que hayas estado aquí en Esqueletos. Qué gusto platicar contigo, que no sea la última vez. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Sabes y te vemos que se te aprecia y se te quiere. Te vemos ahí en ADN 40. Gracias, también te escuchamos en tu podcast que tienes ahí en Spotify. Y en Político MX. Claro que sí, de Político MX. Ahí también escuchamos al buen Juanpa, no lo vemos, pero sí lo escuchamos. Lo cierto es que esta guerra también ha sido una guerra en las redes sociales. Adelante, Loarrea.
Y es que sí, TikTok se ha convertido en la red social favorita, predilecta para narrar esta invasión a Ucrania. Por ejemplo, una usuaria logró captar esta hilera de tanques transitando por una ruta en Belgorod, mientras que otro registró a estas tropas rusas avanzando en Briansk, que es esta ciudad rusa ubicada al norte de Ucrania. Mientras tanto, en TikTok, en Twitter y en prácticamente todas las redes sociales, los hashtags que más se están utilizando, por supuesto, son los que incluyen los términos guerra, invasión, Ucrania y, por supuesto, Rusia. Esa es la información hasta el momento, querido Irving. Regresamos contigo y, por supuesto, estaremos muy al pendiente de cualquier cosa que vaya surgiendo acá en redes sociales. Te aprecio estos minutos, mi querido Leo Arriaga. Y los mexicanos siempre, ya saben que siempre los mexicanos tenemos que ver en todo. Omar Guevara es un muchacho originario de Tamaulipas. Él quería pertenecer a la Sedena, quería ser militar mexicano. Sin embargo, aquí en México le dijeron que no podía estar y resulta que Omar se fue a las filas del ejército norteamericano. Él ha sido desplegado en Polonia para poder ayudar al ejército ucraniano. Está allá en Polonia. Quien difundió esta información fue su familia y ahí vemos las imágenes de Omar. Son imágenes de archivo porque él no ha tenido comunicación con su familia. En las últimas horas el gobierno mexicano también ha condenado la invasión. No a las invasiones, sí al respeto de la soberanía y de la independencia de los pueblos. También las puertas de México se han abierto para quienes huyen de la guerra. México es un territorio, es un país que protege, que cuida a refugiados, a perseguidos. El gobierno mexicano también rechazó cerrarle el espacio aéreo a Rusia. Que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Y según las cifras más conservadoras, en Ucrania viven más de 200 mexicanos. Algunos han tenido que irse a Polonia, unos más a Rumania. Hemos platicado con algunos de ellos. Muchas mujeres, hijas, madres han salido. Mientras tanto, los hijos, los varones de mayores de 18, 60 años han tenido que quedar. Lo que yo he percibido demasiado es un patriotismo muy fuerte en las personas. Nosotros, si estamos en la residencia, en el departamento, tenemos que irnos hacia el pasillo, alejarnos de ventanas. Y durante el inicio de semana, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó de Rumania hacia México para rescatar a los mexicanos que huyeron de esta invasión. Aquí la historia. Desde Bucarest, la capital rumana, abordamos un autobús hacia Siret, una ciudad que se encuentra a 2 kilómetros de la frontera con Ucrania, con el objetivo de encontrarnos con mexicanos que han decidido salir de la zona de conflicto. Esta mañana a las 9:40 hora de Kiev, que es 1:40 de la madrugada hora de México, un autobús con 21 personas a bordo pudo salir con rumbo a la frontera. Entonces ahora mismo nos dirigimos a la frontera, a ese punto, para esperar a estos mexicanos. Así se observaba el Sendero de la Esperanza. Esta es la carretera, nosotros ya llevamos 3 horas de camino, faltan otras 3 horas aproximadamente para que lleguemos y nos encontremos con ellos, para que nos platiquen cuáles fueron los motivos que hicieron que ellos tuvieran que solicitar el apoyo de las autoridades mexicanas. Llegaba el anuncio a México a través de la cuenta de Twitter del canciller Marcelo Ebrard. En total serían 49 mexicanos los que estarían a salvo con este primer vuelo, aunque la cifra es variable. Así lo detalló el embajador de México en Rumanía, Guillermo Ordorica. Es un grupo que efectivamente, abrió la puerta, abrió camino para los que siguieron, para los que siguen todavía, que no han llegado y que estamos esperando. Es un grupo que se enfrentó a una frontera caótica desde el punto de vista de los tumultos. El trayecto fue en camión y al llegar a la frontera con Rumania había muchos refugiados, mucha gente queriendo cruzar. Cada vez se han acortado más las distancias con este esfuerzo diplomático y logístico para darles la mano a nuestros connacionales. Desde Rumania, con imágenes de José María Cervera, Agustín Rodríguez, enviados especiales, Fuerza Informativa Azteca. Toda la cobertura de esta invasión ya sabe que está en la televisión, en toda la señal de Fuerza Informativa Azteca, en los espacios informativos de Hechos, pero también está todo el día en las plataformas sociales. Ya saben que siempre estamos juntos en @Azteca Noticias, en las plataformas digitales de Fuerza Informativa Azteca. Yo también siempre estoy con ustedes en mi cuenta de Twitter, que es @Irving Pineda. Qué gusto andar por acá.